explique o cómo quieres que lo hable. El jueves, para amanecer viernes, ya ven que tengo una camioneta, una pecera. El jueves en la madrugada, ya viernes, me robaron la computadora de la camioneta y me rompieron el arnés de la camioneta. Entonces ya no pude trabajar ni viernes ni sábado. Y no tanto eso, sino como a las 3 de la mañana fueron los policías a tocarme ahí a su casa, a que saliera a ver porque estaba la camioneta abierta. Y me dijeron los policías, checa bien tu camioneta a ver qué te falta. Pues lo primero que me imaginé, dije, pues el estéreo, porque es lo común que se roban de los carros, ¿no? El estéreo y las bocinas. Qué bueno. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que al abrir la camioneta, o sea, ver la camioneta, pues estaba el estéreo, estaba una chamarra de mi hijo que había terminado de trabajar como a las 11:30 de la noche, estaba una bolsita de herramienta. Dije, eso está. Pero volteo al asiento del copiloto y el asiento del copiloto roto. Ahí abajo es donde iba la computadora, va la computadora. Y le dije al policía, ¿qué crees? Que se robaron la computadora de la camioneta. Y si yo, una persona que tú pues, nos digas quién, digo, no, la verdad no. No. Me dio coraje, sí me dio coraje. Y dije, Señor, tú sabes quién fue, ahí te lo encargo. Y por eso te digo, cuando Dios te da algo, al primero que ministres a uno. Y les voy a decir el porqué ahorita. Gracias a Dios, Dios abre puertas. La computadora ya la tengo, que la probé en otra camioneta y no arrancó, pero el muchacho que me la vendió me dijo que no había problema, que tenía garantía. Mañana primeramente Dios voy a llevar la camioneta allá donde la vendieron para probar la computadora y ir hasta ¿cómo se llama? Ir por las pirámides. No, por las pirámides de Teotihuacán. Ahí se me fue donde tengo que ir a comprar el arnés para la computadora. Y leyendo nuevamente lo que Dios me había hablado, me dio muchos ejemplos. De hecho, hoy en la mañana en el estudio, igual, confirmó muchas cosas el Señor. Y le dije, es cierto, tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Porque Él no te va a probar en lo que Él no te haya dado. Él te prueba en lo que te ha dado. Y hay una sola cosa que Dios nos pide. No te pide tu dinero, no te pide tu negocio, no te pide nada. Nada más hay una sola cosa que Él te pide. Y lo vamos a ver a través de la palabra. ¿Qué es lo que Él te pide? ¿Y qué es lo que Él estaba pidiendo? Y hoy en la mañana le dije, Señor, perdóname por las palabras que dije. Hoy lo que te puedo decir es esto: ten misericordia de ellos. Ayúdalos, cuídalos, guárdalos, porque tu Hijo Jesucristo dijo que ninguno se había perdido. Y discúlpame si hablé mal esto. Y la alabanza que vamos a escuchar viene coludido a eso. Y la hemos cantado aquí, y en la mañana que me estaba bañando la volví a poner, la volví a escuchar, y dije, es cierto, es cierto. Y es la de Dani Barrios. Oración es alimento.
Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Pues esto es lo que Dios me pidió, que lo alabara. Y que algo muy cierto es que todos vamos a pasar por pruebas, por tribulaciones, y que en todo momento
tenemos que alabar a Dios. Porque Él dice que cuando queda en silencio es porque Él está trabajando en nosotros. Porque Él tiene un propósito para nosotros. Y uno de sus propósitos, lo vamos a ver ahorita en la palabra, es que seamos cada día más y más parecidos a su Hijo Jesucristo. Te voy a invitar que abras tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Amén. Dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como buen obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque te conducirás más y más. ¿A dónde? A la impiedad. ¿Por qué pasamos estas pruebas? Porque Dios quiere limpiarnos. ¿Por qué pasamos tribulaciones? Porque Dios quiere justificarnos. ¿De qué o de quién? Ahí mismo en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 1 dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y preguntaba, ¿por qué Dios nos permite pasar por pruebas y tribulaciones? ¿No sería más correcto que pasara todo este tipo de hombres que se sienten a sí mismos valer más de lo que somos? Yo le dije: Señor, ¿por qué me pruebas a mí si sabes que te he sido fiel? Señor, están tocando lo que tú me has dado. Si yo confío en ti y tú me resguardas, ¿por qué me permites esto? Tú sabes que de ahí es el sustento de mi casa, es la economía, Señor, que yo gano. Tu siervo hace 8 días dijo que la bendición ya está en nosotros y que no tenemos que estarte pidiendo las bendiciones o la prosperidad porque tú ya nos la has dado. Pero ¿de qué manera me la estás dando si me la estás permitiendo que me la quiten? Y vino una respuesta a mi vida que dice: una de las partes más difíciles de la vida de un cristiano es el hecho de ser un discípulo de Cristo. El ser un discípulo de Cristo no nos hace inmunes a las pruebas y a las tribulaciones. ¿Por qué un Dios tan bueno y amoroso nos permite pasar por tales cosas como la muerte de un familiar, la enfermedad,
¿Por qué Dios permite que nos dañen a nosotros mismos y a nuestros seres queridos? ¿Por qué permite que haya dificultades financieras en nuestras vidas? ¿Por qué permite que tengamos preocupaciones y temores? Seguramente, si Dios nos amara, si Dios nos amara, Él quitaría de nosotros todas estas. Después de todo, bueno, ¿sí? Después de todo, ¿qué no significa que Dios nos ama y que Él quiere que nuestras vidas sean felices y cómodas? Pues no es así. La Biblia enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos. ¿Cómo lo podemos ver? Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Acaso eso debería significar entonces que las pruebas y las tribulaciones que Dios permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien? O por lo tanto, para el creyente todas las pruebas y tribulaciones deben tener un propósito divino. Pues ¿qué crees? Que para todos los creyentes tienen un propósito divino. ¿Cuál es ese propósito divino? Ahí mismo Romanos 8:29, ¿qué dice? Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme ¿a quién? ¿A la imagen de quién? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el propósito de Dios es que seamos nosotros transformados a base de esas pruebas, más y más, para llegar a la imagen de su Hijo. Jesús fue probado, y una prueba muy fuerte de Él fue cuando Satanás le dijo: si en verdad eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces Satanás te ha tentado en lo mismo? ¿En verdad eres hijo de Dios? ¿Qué le contestaríamos? ¿Sabes qué Él espera? Ver una reacción en ti, que es una preocupación en decir tú mismo: ¿en verdad seré o no? Porque estoy viviendo estas cosas, están pasando estas situaciones. Pero dice que a nosotros nos predestinó, y que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, engañadores, burladores, gente que ya no siente nada si te pasa algo malo a ti. Y lo estamos viviendo en estos tiempos. Que a ellos no les interesa si tienes o no tienes. Que si te hacen daño a ellos no les duele.
pero que tú y yo estamos predestinados para reflejar el amor de Cristo. Romanos 6, versículos 12 y 13. Aquí escribiéndonos Pablo a los romanos. Dice la palabra del Señor: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no está bajo la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es esto bajo la gracia? El favor de Dios, que Jesucristo padeció, pasó tribulaciones, pasó pruebas, pasó angustias, pasó necesidades, y nosotros por ser discípulos no estamos exentos de pasar esas pruebas. Y como humanos decimos es muy duro, porque el enemigo quiere despertar en ti lo que Dios ya quitó. Si antes eras un rebelde, hoy ya no lo eres, porque gracias a Él te ha quitado esa rebeldía. Él te ha hecho pasar por pruebas para que ya no sigas cometiendo pecados, porque ahora tú vives, ya no estás muerto, porque Él resucitó para darnos vida a ti y a mí. Ahí mismo en Romanos capítulo 12, versículo 1, amén, dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que Él es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, y esta es agradable y perfecta. Entonces, ¿las pruebas a qué nos van a llevar? A ser transformados a ser agradables, a ser perfectos, y sobre todo a reconocer la gracia que está en nosotros. ¿Por qué te doy estas lecturas? Porque ahorita te voy a dar unos ejemplos de quiénes Dios probó y en qué los probó, y en qué Dios nos está probando a cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 13, versículos 5 al 10. Y aquí empieza las pruebas. Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados.
Dice, mas espero que conociereis que nosotros no estamos reprobados, porque oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino que para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando estés presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. No pienses que reprobado es que ya estás fuera, Reprobado es que te estás probando el Señor en una misma cosa, una, otra y otra vez. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú tienes una enfermedad, no te quedes con ella. La prueba que Dios te está dando es que Él es tu sanador. Y Él te va a probar una y otra vez en que Él es tu sanador. ¿Por qué? Porque Él te prueba en lo que Él te da. Él no te da la enfermedad, Él te da la sanidad. Si Él te da un carro, ¿qué crees? Que te va a probar en ese carro. Porque muchas veces le pedimos a Dios un carro y ¿sabes qué? En lugar de venir a la congregación, nos vamos a pasear en el carro. Y te va a decir Dios, me pediste un carro para ir a la congregación. ¿Por qué me pides ahora que te dé para la gasolina? ¿O que te dé para arreglarlo? Si no te acercas a mí. Pues esas son las pruebas que Dios te va dando. Él te prueba en lo que te da. Señor, ¿por qué permitiste que me hicieran daño en mi familia? ¿Por qué permitiste que tuviera esa separación? Espérame, yo no permití. Yo te estoy probando porque tú me pediste esta mujer. Yo te estoy probando en esto. Porque si tú amas a Dios, vas a amar a la persona que está al lado tuyo. Y lo dice la palabra, Si dices amar a Dios sin verlo y no amas a tu hermano viéndolo, ¿cómo dices que amas a Dios si no lo conoces? Dios te va a probar en el amor porque Dios ya te dio el amor. Amén. Y les digo, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 9, que fue lo que tocó Pastora Pati en la mañana. Y te digo, Dios sabe el momento y el día. Y vean otra vez aquí Pablo dice, escribí. Dice, porque también para este fin os escribí, para que tengan la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y así lees esto, habla del perdón. Dice Pablo, otra vez os escribí, para que ustedes tengan la prueba de que si el Señor les perdonó cuánta deuda, ustedes no pueden perdonar esta. Pues te digo, Dios te va a probar en lo que Él te ha dado. ¿Te ha dado una casa?
¿qué crees que te va a probar también en tu casa? ¿Te ha dado un negocio? ¿Qué crees? Te va a probar en tu negocio. ¿Te ha dado un trabajo? ¿Qué crees? Te va a probar en tu trabajo. Y una de las pruebas que he tenido es esta. Él me ha dado a mis hijos, me ha probado en la vida de mis hijos, en mis nueras, en mis nietos. Y aunque uno diga, híjole, es que no era la mujer que yo quería para mi hijo, espérame, si no es para ti. Dios te prueba en tu corazón. Y la prueba es cuándo has intervenido o has orado o le has pedido a Dios por la vida de ellos. Por eso te digo que no estamos exentos de las pruebas y las tribulaciones. Señor, pero ¿por qué murió mi familiar? ¿Por qué murió mi papá? Mira, está aquí en lugar de que ya te lo lleves. No es de provecho, pero mi papá esto. Dios te prueba. Dios nos prueba. Señor, pero no es la persona que yo quería para mi hijo. Dios te está probando. Papá, es que ve cómo mi mamá me trata así, me trata así. Yo te di esta madre porque te voy a probar en ella. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es que tiene esto, es así, vamos a tal lado y no le gusta esto. Cuando me has dicho, Señor, indícame el camino para llevar a mi mamá a este lugar y no haya estas situaciones para que no se despierte en ella esta situación. Pruebas son pruebas. Mamá, ¿por qué me planchaste este pantalón si no me gusta? ¿Por qué me planchaste esta camisa si no quiero esta? ¿Y en qué momento Dios nos está probando? En nuestra gratitud. Date cuenta, si no estuviera tu mamá, ¿quién te va a hacer las cosas? Si eres tan delicadito que no quieres que tus manos se te arruguen o se te hagan feas con el clarasol y el jabón, porque no te vaya a dar una, ¿cómo se le dice cuando? Artritis en tus manos por planchar. ¿Te prueba Dios o no te prueba Dios? Sí te prueba. Sí te prueba. Gracias, Señor, porque por esta nuera que tú me diste, Señor, tengo este nieto que es corona a mi cabeza. Y gracias, porque tú transformas a la gente. Gracias. Señor, que mi hijo ama más a sus perros que a su mujer, Señor. Me prueba, y Dios nos prueba a cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere ver el corazón. Un ejemplo. Vamos a los ejemplos. Génesis 22, versículo 1-12. Aquí vamos a ver al primero. Amén. Dice la palabra de Dios.
Aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? Y dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, ¿a quien qué? Y vete a tierra de Moriah y ofrécele ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre ¿de quién? Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham, dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces, extendiendo Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo único. ¿Qué hubiera pasado si aquí Abraham le dice al Señor, ¿cómo me pides a mi hijo para que te lo ofrende? Tú me diste una promesa que ibas a hacer de mí una nación, que mi familia iba a ser de bendición y iba a bendecir a las familias de todas las naciones. ¿Cómo si tú me estás dando esto? Pues me dio a su sierva para que tuviera un hijo, mejor te la entrego a ella por sacrificio y me dejas a mi hijo para que se cumpla tu promesa. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿Sabes en qué lo probó el Dios? En la obediencia. Porque él ya había desobedecido. Cuando le dijo, sal de tu parentela. Sal de tu parentela. ¿Qué hizo él? Desobedeció. Sí salió, pero se llevó ¿a quién? A su sobrino Lot. Dios le dijo, sal de tu parentela, porque el de la bendición eres tú. Y hace 8 días Pastor Benjamín nos decía algo. Abraham sabía que él era la bendición, que el lugar que escogiera Lot y al donde fuera Abraham iba a ser de bendición. Muchas veces nosotros desobedecemos cuando Dios nos dice, sal de tu parentela. Pero es que pobrecito, mira, ya no tiene quien lo cuide. ¿Quién es el Dios de misericordias? Él. Date cuenta que nunca le dijo a Abraham, dame tu dinero, ofréceme tu dinero, ofréceme tu ganado. ¿Qué le pidió Dios? Algo que Dios le había dado. ¿A quién le dio? A Isaac. ¿Qué te va a pedir Dios de prueba? Algo que Él te ha dado. Porque ya nos habla una vez y desobedecimos sin darnos cuenta.
pero nos da otra vez la oportunidad de obedecer y que cambiemos nuestro corazón. ¿Qué te ha dado Dios? Piensa hoy, ¿qué te ha dado Dios? Otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. ¿De quién es este ejemplo? Del pueblo de Israel. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, versículo 1. Y si cuidaréis de poner por obra todo ¿qué? Todo mandamiento que yo os he ordenado hoy. ¿Para qué? Para que vivas. ¿Y para qué más? Para que seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento. ¿A quién? Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Y para qué más? Para saber lo que había en qué, si habías de guardar o no sus qué, sus mandamientos. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? ¿Sabes que Dios nos dio la libertad a ti y a mí? Nos libró de una condenación, nos libró de ser esclavos. ¿Y cuál era el único propósito que Dios quería que su pueblo hiciera? ¿Qué le dijo a Moisés? Dile a Faraón que deje ir mi pueblo para que me adoren. Dios nos ha dado la libertad para adorarle, para exaltarle. Nos ha dado sus mandamientos para probarnos en esos mandamientos. Primer mandamiento que le dio al pueblo de Israel, ¿cuál fue? Amarás a tu Dios sobre. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? El oro que Dios les había dado, lo fundieron para hacer ¿qué? Un ídolo. ¿En qué los probó Dios? En la lealtad hacia Dios. Dios nos trae a libertad para adorarle a Él, a nadie más. Probó al pueblo de Israel en la lealtad. ¿Sabes que tú y yo hemos sido libres del pecado? Y ya no tenemos por qué vivir en el pecado, porque si seguimos viviendo el pecado, ¿sabes qué? Nos estamos volviendo idólatras del pecado y no leales a Dios. Por eso ahorita en Deuteronomio usted dice, acuérdate, después de que Dios te sacó, ¿cuánto tiempo te hizo vagar ahí? ¿Para qué? Te afligió, ¿y sabes para qué? Para probarte qué hay en tu corazón. No dice, te afligió para ver cuánto dabas, para ver cuánto depositabas, sino que hay en nuestro corazón. ¿Ven? Otro que probó Dios y que hemos hablado mucho y que es un ejemplo para nosotros. ¿Sabes de quién te estoy hablando? De Job.
Vamos al libro de Job, capítulo 7. Versículos 17 al 21. ¿Ven? Vean lo que dice la palabra de Dios. Y vean aquí a Job. Dice la palabra: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y en todos los momentos que lo pruebes? Dice: ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares mañana, ya no existiré. ¿Qué crees que Dios estaba probando aquí a Job? ¿Qué le quitó Dios? Economía, familia, casas, esposa. ¿Pero qué crees? Que Satanás intervino. Satanás fue el que le dijo al Señor: Él es próspero porque tú lo tienes de tu mano, pero déjalo, es más, pruébalo y vas a ver cómo va a hablar mal de ti. ¿Sabes? Una de las pruebas que Dios trae a tu vida es la oración. Job oraba por sus hijos. Pregunta: ¿Job oraba por sus hijos? Dice: Job ofrecía holocausto por sus hijos porque sabía que andaban mal. No dice Job oraba y ofrecía sacrificios. Dice: ofrecía sacrificios, mas no oraba. ¿Qué le dijo su esposa? ¿Cómo es posible? Ve cómo te tiene tu Dios y aún sigues dándole holocaustos, sigues rindiéndole a Él. Ya. Y Job ofrecía holocaustos. ¿Quieres ver la prueba? Job capítulo 23, versículo 10. Y vean aquí, versículo 10. Mas Él conoce mi camino. Ya hablando aquí Job. ¿Quién es el que conoce nuestros caminos? Dios. Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro, porque mis pies han seguido sus pisadas. Porque Él guarda mi camino y no se aparta de mí. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que ¿qué? Que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma
Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. ¿Quién determina de ti? ¿Quién determina de nosotros? Él. Si Él dice, hoy duermes y mañana no vas a estar, es Él. ¿Sabes por qué? Porque Él te dio la vida. Porque Él nos ha dado parte de Él. Y ve los resultados. Job, capítulo 42, versículos 10 y 17, al 17. Ve de qué manera él salió de la prueba y fue recompensado. ¿Ven? Versículo 10 del capítulo 42. ¿Y quitó Jehová qué? ¿La aflicción de quién? Cuando él hubo ¿qué? ¿Orado por quién? Y Jehová aumentó al doble todas las cosas que había sido de quién. Y vinieron a él todos sus ¿qué? Y todas sus hermanas y todos los que antes le habían ¿qué? Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de quién, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre de quién, y cada uno de ellos le dio una pieza de qué, y un anillo de qué, y bendijo Jehová el postrer estado de quién, más que el primero, porque tuvo ¿cuántas ovejas? 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos, y tuvo 7 hijos, ¿y qué? Entonces dice, ¿cuándo qué? Cuando oró. Cuando oró. Dios nos prueba en la oración. Y sabes, cuando estás en una prueba o una tribulación, hay que orar. Ponte a orar, porque la recompensa viene. Y fíjate, otra vez aquí en Job, tampoco le pidió su dinero a Dios, ni lo probó en su dinero, lo probó en un corazón dispuesto, humillado, a orar por los demás. ¿Se sentía solo? Sí. ¿Qué le dijo Job? Mejor bórrame de esta tierra. Señor, mejor quítame de aquí. No puedo pasar esa prueba. Pero dice la palabra que Él le da la prueba a cada uno porque sabe que la vamos a pasar. Y Él va delante de cada prueba de nosotros. No vamos solos, vamos con Él. Otra prueba, ¿a quién creen que fue? Juan capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo: ¿a quién? A Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía: ¿para qué? Porque él sabía lo que habían de hacer. Entonces, ¿a quién prueba aquí? Tú y yo somos discípulos de Dios.
tú y yo hemos visto lo que Jesucristo ha hecho. Y Él te dice a ti, mira la multitud, ¿cómo le haremos para alimentarlos? Él te está probando en algo que ya te dio. Vamos a ver qué les dio. Marcos capítulo 8, no pierdan esta cita de Juan porque ya vamos a regresar a ella. Marcos capítulo 8. Versículos 17 al 21. Y vean las discusiones. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Porque no tenéis pan? ¿Acaso no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecidos vuestros qué? ¿Tienen ojos y no veis? ¿Tienen oídos y no os oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los qué? ¿Entre quién? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron, ¿cuántas? Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? ¿En qué te va a probar? ¿Cuántas cestas de canasta recogieron en la primera vez? ¿Cuántos meses del año son? La segunda, ¿cuántas cestas de canasta recogieron? ¿Cuántos días a la semana hay? Dios te va a probar los 12 meses del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día en lo que comes. Porque dice, ¿acaso no te acuerdas lo que hice? Que sin tener nada alimenté a tantos así. Y que sin que tú tengas nada vas a ser alimentado. ¿En qué te prueba? En la fe. Porque les dice, ¿acaso no viste? ¿No oíste? Te estoy dando tu provisión para los 12 meses, los 7 días y las 24 horas. ¿No recuerdas? También en eso Dios nos prueba. Y ahí en Juan 6, del 48 al 51. Fíjate lo que te dice el Señor. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero ¿qué crees? Murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Porque yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiese de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de ¿quién? Del mundo. En cualquier tribulación, en cualquier prueba, aquí lo que Jesucristo nos dice es
que lo recordemos a Él. Y te dice a ti y a mí, recuerda que yo voy contigo, porque yo soy ese pan que descendió del cielo para saciar tu mesa, tu alimento, tu hambre, para darte vida. Acordarnos que Él cambió el lugar que a nosotros nos correspondía, para que tú y yo no sufriéramos ningún daño, ningún golpe, sino al contrario, que con el corazón lo abriéramos ante Dios y le diéramos el agradecimiento de todo lo que Él ha hecho. ¿Sabes que todo lo que tú tienes es porque Él te lo ha dado? Velo por el lado que tú quieras. Él te lo ha dado. Y Él te va a probar en eso. Cuando dices, es que no tengo para esto, cuidado, porque Dios te va a probar en eso. Dice la palabra, ¿por qué no tienes? Porque pedís mal y no pedís como corresponde. Y en el libro de Santiago, Santiago nos hace una recomendación. Y esa recomendación es que en cada prueba alabemos y glorifiquemos a Dios. Un hombre que fue probado en su amor, que todavía siendo avisado, negó a Cristo. Pedro. ¿Y sabes en qué momento? Cuando estaban poniéndose a cuentas con el Señor en la cena, cuando el Señor le dio el pan, le dijo, Pedro, no hables, porque hoy me negarás 3 veces, antes de que cante el gallo. No, ¿cómo crees, Señor? Yo doy mi vida por ti. No, yo no voy a hacer eso, porque ¿cómo crees? Si tú he estado contigo y tú me proteges y esto. ¿Y qué pasó? Lo negó. Dios nos anticipa las pruebas y nos fortalece para pasar esas pruebas. Se presentó nuevamente con Pedro y le dijo, dame de comer. ¿O no fue eso? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, no hemos pescado nada. Se volvió a repetir la historia del principio cuando el Señor lo llamó. Le dio otra oportunidad. Igual y a ti y a mí nos da otra oportunidad. Y el Señor te dice, échala a tal lado. De ahí sacó los peces y los frió para darle de comer al Señor. Dios te provee aún de eso para tu alimento. Y nos prueba. Y no le dijo, Pedro, pues ¿cuánto me vas a dar? Dame dinero, dame esto, porque te di esto. No. ¿Qué quería Dios? Tu corazón. Cada prueba y tribulación, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Nuestro corazón. No nos pide otra cosa. No nos pide otra cosa que nuestro corazón. ¿Sí? Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 3. No, Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Y vean lo que dice. Amén, dice la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué?
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y ¿qué? Sin que os falte cosa ¿qué? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a ¿quién? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con ¿qué? No dudando ¿qué? Porque el que duda, a las ondas de ¿quién? Que es arrastrado por el viento y echado de una parte ¿a dónde? No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todas sus ¿qué? Y el hermano que es humilde en su condición, gloríese ¿qué? En su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de ¿qué? De la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y parece su hermosura apariencia, así también se marchita el rico con sus ¿qué? Pero bienaventurado el varón que soporta ¿qué? Porque por cuanto haya resistido ¿qué? ¿Recibirá qué? ¿Que Dios ha prometido a quién? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a quién, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y ¿qué? Seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al ¿quién? Al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a ¿quién? A la muerte. Hermanos, amados míos, no erréis. La prueba te trae una corona. Y dice aquí en la palabra que Dios no tienta a nadie. La tentación, ¿de quién es? De Dios, del diablo. Dios trae pruebas, pero esas pruebas son para que tú crezcas. El enemigo trae la tentación para que tú caigas. La tentación te va a alejar de las cosas de Dios, y las pruebas te van a acercar cada día más a Dios. Muchas veces confundimos las tentaciones con las pruebas, pero ahora el resultado de las pruebas es que Dios tiene un propósito para tu vida, que es llegar a ser semejantes a su Hijo. ¿Sí? Y Satanás te tienta para que tú dudes, para que desobedezcas y para que te alejes de Él. Amén. Porque la tentación debilita al cristiano y la prueba de Dios te fortalece. Son dos cosas bien distintas. Y para concluir, Primera de Pedro, versículos 6 y 7. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Y vean, Pedro exhortándonos. Dice, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegraréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin
de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice por un poco de tiempo. Pedro pasó por un poco de tiempo en pruebas. ¿Y sabes por qué? Porque para el Señor Jesucristo Pedro iba a ser el líder de los apóstoles. ¿Y sabes que Pedro no sabía leer ni escribir? Y que el Señor no hizo excepción en su persona, y que el Señor no lo escogió por su condición, por ser rico, por ser un marino experto, sino lo escogió por su corazón. Y que a ti y a mí Dios no nos escogió por nuestra condición, sino nos escogió por nuestro corazón, porque Él vio que tenemos un corazón que es agradable a Él, que en cada prueba Él está con nosotros. Por eso dice la palabra que cuando uno esté débil diga fuerte soy, porque la fuerza del Señor es más grande que nuestras fuerzas, y Dios es más grande que toda debilidad. Si tú te encuentras en una prueba económica, en una prueba de que faltó un ser querido en tu vida, que hay problemas en tu familia, con tus seres queridos, en las finanzas, en la enfermedad, déjame decirte algo, que Dios ya tiene resuelta esa prueba, y que corona de vida tienes, porque Él es el que te está llevando en esta prueba. ¿Sí? Vamos a orar.